Pues Ángela Barco y Miguel de Unamuno se conocían, o sea, según se conserva correspondencia de la relación epistolar que mantuvieron y de ello se deduce que se conocían personalmente. Unamuno era amigo de la familia de Ángela y terminó siendo amigo de Ángela. Entonces Ángela lo admiraba muchísimo y mantuvieron una relación epistolar de muchos años. Es que la situación era peor, no era que estuviera mal visto que estudiaran, es que tenían muchos impedimentos legales para estudiar, porque la enseñanza superior era solo para los chicos, porque eran los chicos los que iban a la universidad. Las chicas que querían seguir formándose tenían que formarse por libre y después, si querían ir a la universidad, tenían que pedir un permiso especial y se lo concedían o no se lo concedían. Y si se lo concedían, tenían un montón de requisitos que tenían que cumplir y entonces lo tenían muy difícil. Esta situación cambió en 1910, que se estableció ya el libre acceso de la mujer a la universidad, y en ese tiempo Ángela ya era una treintañera avanzada, tendría como 37, 38 años. Entonces ella para formarse no lo tuvo fácil. Ella se formó por libre, autodidacta. Entonces, ¿cómo consiguió ella empezar a publicar? Bueno, pues primero porque era una mujer muy preparada, que tampoco era tan frecuente en aquella época. Y luego también por otro factor importante que era su padre. Su padre era un periodista muy conocido en la Salamanca de entonces. Además dirigía lo que era la página literaria del periódico El Adelanto. Entonces eso le facilitó mucho. Además su padre siempre apoyó la carrera de Ángela, siempre la apoyó mucho. Entonces ahí fue donde ella empezó a publicar. Ser hija de le ayudó un poquito, pero solo un poquito, porque era muy buena escribiendo, era una gran escritora. Entonces, por esos dos factores, porque estaba formada y también porque su padre la ayudó a entrar. Sí. Fue, vamos a ver, Ángela Barco es pues una de esas grandes mujeres que nos abrieron el camino a todas. O sea, tiene muchísima importancia porque ella vivió en una época muy crítica, porque era un periodo en el que se estaba produciendo, empezaba a producirse el cambio. Muchas mujeres ya empezaban a exigir cosas, a exigir cambios. Además, era una época muy dramática para las mujeres porque si eras una mujer que no pertenecías a una familia adinerada, realmente no tenías salida. Lo único que podías hacer era casarte, porque trabajar estaba mal visto. No podías trabajar, no tenías formación tampoco para trabajar, no tenías estudios y realmente lo único que podían hacer aquellas mujeres era casarse para que un hombre las mantuviera. Entonces, Ángela Barco lo que hizo fue protestar contra esa situación y exigir que las mujeres tuvieran preparación para defenderse ellas solas, sin depender de ningún hombre. Entonces, sí, fue una pionera del feminismo. Ella vivió una situación que no era nada buena para las mujeres y quiso cambiarla. Y trabajó para eso, vamos, desde los primeros artículos. Así que sí, fue una feminista y una pionera del feminismo. Es poco conocida pues por muchos factores. Primero porque es mujer y porque siempre la historia de la literatura ha sido muy patriarcal. Entonces siempre ha tenido más en consideración a los hombres que a las mujeres. El trabajo de los hombres ha sido muy ponderado y el de las mujeres no. Entonces ese es uno de los factores. Otro de los factores es que Ángela, todo lo que publicó está en la prensa antigua, está desperdigado por muchísimos periódicos. Entonces es difícil localizar su obra y es difícil, hay que recopilarla para hacer un estudio y tenerla en consideración. Ese es otro problema. Otro problema que tuvo es que su carrera literaria no fue muy larga. Ella escribió durante 11 años de su vida. Empezó a publicar en 1901 y en 1912 dejó de publicar. Y entonces eso también influye, que tiene una obra corta. Y luego también puede influir también que su trabajo principalmente es narrativa breve, artículos,
cuentos, lo más largo que tiene es una novela corta, que es buenísima, pero es una novela corta. Y yo creo que eso también influye, no tener una novela larga o algunas novelas largas también hace que a lo mejor se la tenga menos en consideración. No, por eso que te he dicho, que está desperdigada entre muchos periódicos y, en fin, habéis leído el blog, aquí os meto una cuñita publicitaria. En el blog, en Historias del Cuarto de Atrás, yo tengo allí los links a los artículos que yo he encontrado, que seguramente hay más, pero yo lo que he encontrado pues está allí. Entonces ahí sí podéis encontrar pues, muchas cosas muy interesantes de Ángela Barco. Podría ser, lo que ocurre que es un poco misterioso, porque no tenemos tampoco datos para saber qué pasó. Sí sabemos que ella dejó de publicar a partir de 1912, ya no hay nada de ella, yo no he encontrado nada, no hay nada de ella. Coincide que en ese año muere su madre, quizá tuvo algo que ver, pero es extraño porque la carrera literaria de Ángela estaba despegando. O sea, el año anterior había tenido un éxito brutal con su novela corta, se hablaba de ella en la prensa nacional, estaba disfrutando de una beca en Francia para estudiar la situación de la mujer en Francia, una beca que le había dado el Ministerio, que entonces se llamaba de la Instrucción Pública, y entonces ella su carrera estaba disparada, pero de pronto deja de escribir. Pudo ser eso, pudo ser la muerte de su madre, pudo ser. Consta también que, o sea, la vida de Ángela estuvo muy ligada a obligaciones familiares, porque por esa relación epistolar que mantuvo con Unamuno sabemos que también poquitos años después se casó, tuvo un hijo, enviudó enseguida, se quedó sola con un niño pequeño. Claro, esas responsabilidades seguramente le hicieron dejar de escribir porque no tendría ni ganas ni tiempo. También sabemos que más adelante tuvo que cuidar de su hermano que enfermó. Además, su hermano era viudo y tuvo que cuidar de sus 3 sobrinos que eran niños pequeños. Entonces sí, tuvo muchas responsabilidades familiares que atender. Pero lo de que fuera por ser mujer en el caso de Ángela, yo es que creo que en su familia realmente no quedaba nadie más que pudiera hacerse cargo de todos esos dramas. O sea, no podemos decir, es que había un hombre en su familia, un hermano, lo que fuera, que no quiso asumir su parte de los cuidados, de tal, y le tocó todo a Ángela. Es que en este caso yo creo que solamente estaba ella para hacer frente a esos dramas y lo hizo. Y seguramente pasó eso, que la vida le pasó por encima y tuvo que dejar de escribir, pero tampoco hay datos, es una suposición. A ver, tiene que haberla. Unamuno, era inmenso tanto literariamente como personalmente. Entonces es difícil que una persona que conocía a Unamuno, que lo admiraba como lo admiraba ella, no la influyera. Seguro que la influyó. Lo que pasa es que hablar ahora de dónde se ve la influencia en la narrativa de Ángela, pues eso a lo mejor requeriría un análisis más profundo que yo ahora no puedo hacer, ni tengo tampoco elementos para hacer. Pero que seguro que influyó, sí. Pero también es verdad que ella supo desarrollar un estilo muy personal, aparte de la influencia de Unamuno que tendría y de más gente, pero que seguro que tiene influencia, pero ella supo desarrollar su propio estilo, que es lo que la convierte en una escritora importante. Desde luego ese artículo transmite desánimo. Es un artículo donde ella, si es que es ella, porque no lo sabemos, no hay datos, si es ella sí parece que se muestra muy desanimada del feminismo, pero también hay que decir que ese desánimo tampoco, si fuera ella la que ha escrito el artículo, tampoco podríamos definirla como que al final Ángela Barco renegó del feminismo. Es solo un artículo, es un artículo. O sea, la pregunta que yo os hago a vosotros es: ¿puede definirse a una escritora por un artículo? Yo creo que no. Entonces, aun si lo hubiera escrito ella, el grueso de la obra de Ángela Barco, en realidad toda la obra de Ángela Barco, menos ese artículo que no hay seguridad de que sea suyo,
toda esa obra es sobre feminismo, sobre la libertad, la igualdad, sobre la necesidad de que la mujer sea independiente, libre, igual. Entonces, decir que al final Ángela Barco se desanimó es un poco arriesgado. Yo creo que Ángela Barco, en ese artículo, si fuera suyo, pues oye, una mala tarde la tiene cualquiera. Si esa mala tarde te pilla el desánimo y escribes un artículo, pues esa mala tarde pasa a la posteridad. Pero por un artículo yo creo que no podemos definir a una escritora. Yo creo que Ángela Barco era una feminista y yo creo que como tal hay que considerarla. O sea, es lo que pienso.